otra manera. Les pido, ya que la clase es por Zoom, que abran las cámaras todos los que puedan para que de alguna manera tenga un feedback y un contacto con ustedes y con sus caras y alguna otra vinculación con ustedes más que los nombres apagados. Así que todos los que puedan, les pido que abran las cámaras. Conmigo van a tener la materia sociedades. Esta materia es una materia de... no, estoy viendo que son bastantes. La materia sociedades es una materia de derecho. Es una materia que personalmente considero yo que tiene muchísima importancia práctica para ustedes. Diría yo que tiene más importancia práctica la materia sociedades para los contadores tal vez que para los abogados. Todos los contadores van a tener una sociedad que van a estar asesorando en algún momento, o una persona jurídica diferenciada. Entonces es muy importante el conocimiento que ustedes van a tener de esta materia de derecho societario. Desde esta primera clase hasta la última clase vamos a hablar de lo mismo. Nosotros vamos a hablar de las personas jurídicas diferenciadas y vamos a hablar de qué es una sociedad. Eso lo vamos a desarrollar en todo el transcurso de la cursada. Ustedes van a tener clase conmigo o con el doctor Sarabia los días jueves, que por lo general van a ser virtuales, y en forma presencial van a tener los días viernes en sus diferentes comisiones. Todos los docentes de la cátedra son altamente capacitados, es decir, que van a tener muy buenos profesores, van a poder aprender la materia. Y esta es una materia que yo les diría que traten de razonarla, que traten de comprenderla, que no la estudien de memoria, ¿sí? Si ustedes estudian de memoria la materia societaria, van a ver que primero que no les va a servir, y además, al no comprender los temas, cuando nosotros les preguntemos alguna cosa, van a mezclar institutos. Entonces es importantísimo que ustedes la materia la estudien de manera razonable. La cátedra tiene, tenemos un programa y tenemos el plan de trabajo práctico que está presentado en la facultad. Los parciales son escritos y después los exámenes finales van a ser orales. Hay dos libros de cabecera, que es el manual de Ricardo Nissen o el libro de Bandín. Ambos son buenos libros de cabecera. El doctor Ricardo Nissen fue inspector de la Inspección General de Personas Jurídicas hasta hace pocos meses, y el doctor Bandín es docente de la Universidad de la Empresa, de la Austral, que es una universidad de la empresa. Es decir, que se van a encontrar que tienen dos posturas diferentes. Nissen tiene una postura protegiendo más al accionista minoritario, y el doctor Bandín protege más a la sociedad, a la empresa. Bien. ¿Qué otro tema tenemos a nivel de las clases? Vamos a tratar de dar clases, todos tratamos de dar clases teóricas prácticas para que tengan un poco de teoría y un poco de práctica y vayan comprendiendo lo que es la materia del derecho societario. Me pregunta cómo van a subir el cono, van a subir el cronograma. Tenemos el cronograma, yo tengo todo listo. Tengo un problema con el campus, que me cambiaron toda la estructura y no sé cómo subirla. De hecho, ahora para subirles el link quedó anclado como en novedades, pero lo que no me permite, he estado horas, es no sé cómo se hace para ir subiendo los temas nuevos y bajar los otros. Estoy viendo a ver si consigo a alguien que me enseñe para subirle todos esos elementos. Si alguno quiere preguntar algo, igual pueden levantar la mano, no pasa nada. Si preguntan por el chat, también por el chat yo lo veo y también no hay problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna Profe, otra una consulta. pregunta? Sí, Facundo.
¿Las fechas de los parciales que figura en la página de la facultad son las definitivas? El primero creo que está el 25 de octubre, me parece. Mirá, las fechas que figuran que se figuran son las que pone la facultad. Nosotros no ponemos las fechas. Pero a lo que voy es si hay chance de que eso se modifique o ya está definitivo esa fecha. No sé si ustedes saben. A ver, nosotros nos enteramos, igual que ustedes, la fecha que ponen el parcial. A ver, no es que la fecha la coordinan con la cátedra para ver si la cátedra está de acuerdo con esa fecha o le queda bien. La fecha la fija la facultad. Si ustedes logran que la facultad la cambie, nosotros no tenemos problema. O sea, no es un tema que manejamos nosotros. Nosotros tenemos que adecuar el cronograma y los temas que entran en el primero y el segundo parcial a la fecha que fija la facultad. No es que nosotros fijamos la fecha y la facultad las acepta. Así que no es un tema nuestro. Si aparecen ahí es porque teóricamente es de lo que vamos a, lo que teóricamente es las fechas que están establecidas. ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias. ¿Sí? ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Me preguntan los chicos. Hoy vamos a hablar un encuadre general de lo que es una persona jurídica de una sociedad. Vamos a empezar a hablar de lo que es el tema uno, ¿sí? Como consejo práctico, yo les voy a subir el PTD y el cronograma. Espero poder hacerlo. Hoy estuve toda esta semana tratando de hacerlo y no pude. Me cambiaron, sí que cambiaron de la página. Que no, nada, y me trataron de ayudar mis secretarias acá en el estudio y tampoco pudieron. Así que voy a ver si alguien me da una mano de cómo se baja lo que está y cómo se sube, porque bueno, estamos parados con ese tema. Por lo general nosotros tenemos un cronograma, ese cronograma se respeta, y yo les aconsejo que vengan a clase con el tema leído, es decir, que el tema que nosotros vamos a desarrollar, ustedes ya lo tengan leído cuando vienen a clase. ¿Sí? Bueno, el material de estudio, ¿qué pasa? Tienen el manual o el manual de inicio o el manual de Balbín, más las clases, los temas que se dan en clase, más los temas que nosotros le podemos ir dando en clase que, eh, que vayan avanzando o material que puede llegar a estar en el campus. Nosotros en el campus también tenemos material y con eso o material que le vayamos diciendo que lean, con eso sería lo que tienen que saber. Por el chat. ¿Y por qué chat? ¿Tengo que mandar por acá el cronograma? No sé cómo hacer para mandar por acá el cronograma. Ah, como archivo adjunto, ¿no? De mi ordenador. Ah, sí, acá lo tengo. Vamos a ver. Ahí está. Acá tienen el PTD del 2024 y dentro del PTD del 2024 tienen el cronograma de la cursada. Está el programa, en el PTD del 2024 tiene, fíjense, está el programa y está el cronograma. ¿Sí? Ahí está, miren qué bárbaro. Bueno, eso no. Y voy a ver si alguien, no sé si alguien me va a saber dar una mano para subir esto en el campus, todo esto nuevo que tenemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, vamos a empezar entonces con el tema que tenemos que dar del día de hoy, que es un enfoque general de lo que son las sociedades. Yo les voy a compartir un PowerPoint. No sé si las clases quedan grabadas.
Les voy a compartir un PowerPoint de la clase. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hablar de lo que es las sociedades en generales, y fíjense que nosotros hablamos de la Ley General de Sociedades, que esta Ley General de Sociedades tiene es una normativa específica, y esta Ley General de Sociedades que nosotros vamos a hablar en todo el cuatrimestre, vamos a hablar de todo lo que son las personas jurídicas, todo lo que son los sujetos de derechos diferenciados de cada uno de los socios. ¿Sí? ¿Qué son? Quieren constituir una sociedad, esa sociedad que ellos van a constituir, que se constituye mediante la celebración de un contrato, es una persona jurídica diferente de los socios. ¿Qué significa eso? Que si se obligan los socios, no se obliga la persona jurídica. Si la sociedad asume una determinada obligación, no podemos, en una determinada obligación, no podemos ejecutarle esa obligación a los socios, sino a la persona jurídica. Es decir, que si se obliga a la sociedad, se va a demandar a la sociedad. Y si se obligan, y si es una deuda de los socios, se va a demandar a los socios. Estas personas jurídicas serían algo así como, ¿ustedes son personas diferentes de sus vecinos? Bueno, la sociedad va a ser una persona jurídica diferente de los socios que la constituyen. ¿Cuáles son los antecedentes de nuestra ley de sociedades? Bueno, los antecedentes nosotros tenemos que lo primero que se regulan las sociedades es en el Código de Comercio, en el año 1862, y se regulan las sociedades comerciales. Luego, se regulan las sociedades de responsabilidad limitada, en una ley especial del año 1932, el Código Civil del año 1869 regula las sociedades civiles. Es decir, que nosotros teníamos por un lado las sociedades comerciales que estaban en el Código de Comercio, y por otro lado teníamos reguladas las sociedades civiles que estaban en el Código Civil. Esto lo teníamos de esta manera.
Y luego tenemos en el año 72 que se regulan las fundaciones, se legislan las fundaciones, hasta que se sanciona en el año 72 la ley 19.550. La ley 19.550 es nuestra querida ley de sociedades. Fíjense que nosotros tenemos una ley de sociedades que tiene 50 años. Entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos una ley que maneja todo el derecho comercial, que es una ley vieja, ¿sí? Que es una ley vieja, que es la ley de sociedades, que regula todo lo que es el derecho comercial. Esta ley de sociedades, tenemos que la ley 2337 regula todo lo que es el régimen de las cooperativas, y la ley 19.550 tiene una reforma muy importante, que es la reforma de la ley 22.903 del año 83. Es decir, que la ley que ustedes van a estudiar es la ley 19.550 con la reforma del año 83. Esta reforma del año 83 es la reforma más importante que tiene nuestra ley de sociedades, y después nos vamos a encontrar que los consorcios de cooperación aparecen regulados por una ley especial del año 2005. Esto hasta que se sanciona el Código Civil y Comercial como una reforma integral con la ley 26.994, y esa reforma integral del Código Civil y Comercial modifica normas de nuestra ley de sociedades. Nosotros teníamos una ley que se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, y ahora con la unificación del Código Civil y Comercial desaparecen las sociedades civiles y desaparecen las sociedades comerciales. Y tenemos una ley que engloba a las sociedades comerciales y a las sociedades civiles, que se llama Ley General de Sociedades. La normativa actual, ¿dónde la tenemos? La normativa actual se llama Ley General de Sociedades, y si ustedes quieren buscar un lugar para estar seguros de que van a estudiar la normativa actual, les aconsejo que entren a Infolev. En Infolev va a estar la norma originaria y la norma actualizada. Entonces, tanto es una norma jurídica como cualquier norma que ustedes quieran buscar, yo les aconsejo que entren a Infolev. Entonces, la normativa que tenemos es la 19.550 modificada por la 22.903, y la reforma del Código Civil y Comercial, la unificación del Código Civil y Comercial, que también regula toda la problemática de las sociedades comerciales porque modifica normas de las sociedades comerciales. Y después tenemos dos reformas importantes, que es la 27.290, que modifica el régimen de la sociedad SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, y la 27.349, que es modificada por la 27.440 y la 27.444, que hablan de la sociedades por acciones simplificadas, o las SAS. Y por último, la 27.444, que modifica algunas normas de la Ley General de Sociedades. Es decir, que la normativa actual, la que ustedes van a estudiar, es esta normativa. La 19.550, modificada por la 21.903, que también es modificada por la ley 26.994, que es la unificación del Código Civil y Comercial. Después vamos a tener la reforma de la 27.290 de la SAU, y la reforma de la 27.349 y 27.440 de la norma de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cómo sabemos que estamos ante una sociedad? Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuándo estamos ante una sociedad general. Y estas sociedades generales se van a constituir mediante un contrato. Es decir, que un contratito, que puede ser esto es un contrato, y esto es un contrato que va a estar suscrito por una o más personas, va a formar una sociedad general. Y que esa sociedad general va a ser un sujeto de derecho, un centro de imputación diferenciada, diferente de cada uno de los socios que la integren. Y esa sociedad va a tener una personalidad jurídica diferenciada de los socios que la integran. Entonces, el primer gran concepto que ustedes tienen que saber es que hay sociedad cuando se celebra un contrato,
y ese contrato que se celebra es un contrato escrito que va a estar celebrado mediante instrumentos privados con firma certificada o mediante instrumentos públicos. Y que la excepción a ese contrato escrito va a estar dado por las sociedades de la sección 4. ¿Sí? Las sociedades de la sección 4 son aquellas que pueden carecer de contrato escrito. Entonces, nuestra ley general de sociedades, fíjense, nos dice que hay sociedad general si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos por la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Eso es lo que nos dice nuestra Ley General de Sociedad. Entonces, conforme a nuestra Ley General de Sociedades, habrá sociedad si uno o más personas en forma organizada, conforme a los tipos previstos por la ley. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de una sociedad es que va a haber sociedad si una o más personas. ¿Qué significa que hay sociedad si una o más personas? Significa que para que haya una sociedad tenemos que tener un contrato que puede estar celebrado por una o más personas. Esto de la sociedad unipersonal se discutió muchísimo tiempo. ¿Por qué se discutió muchísimo tiempo? Porque se decía que no se entendía por qué se podía constituir una sociedad de un solo socio, porque es un contrasentido hablar de sociedad de un solo socio. ¿Por qué? Porque yo tengo una sociedad, tiene que ser con alguien, pero no de un solo socio. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es esto. Me preguntan si voy a subir las filminas y se las voy a subir, chicos. Eh, no, en el campus me parece, no están en el campus. Si están, no están iguales a las que estoy pasando, ya les digo. Bueno, a ver, ¿para qué les parece que quiere constituir la gente una sociedad? ¿Qué piensan ustedes? Para limitar sus responsabilidades. La gente constituye perfecto, constituye una sociedad para limitar la responsabilidad. Y esto que la gente constituye una sociedad para limitar su responsabilidad es algo que hacen y que en realidad, ¿qué hace la gente? Tiene un restaurante y constituye una sociedad para un restaurante, una para la empresa pesquera, una para el kiosco y uno para el call center. ¿Por qué? Porque quiere que si le va mal en el call center, no perder todo su patrimonio. Entonces, la gente constituye sociedades para limitar la responsabilidad. Pero en la práctica, lo que pasa es que el legislador, no, la idea del legislador es que las sociedades se constituyan, ¿por qué? Porque hay más de una persona o una persona que quiere desarrollar alguna actividad para la cual no cuenta con el dinero solo, no necesita el dinero de otro. Entonces, la idea original de una sociedad era eso. Por eso había todo un contrasentido y una discusión para la sociedad de un solo socio. Decía, no, a ver, si la sociedad es para unir capitales, no para limitar la responsabilidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía hasta la reforma del Código Civil y Comercial, que acepta las sociedades unipersonales nada más que para la sociedad anónima unipersonal o SAU que tenga requisitos específicos? ¿Qué hace la gente cuando quiere constituir una sociedad? Constituye una sociedad, el padre con un hijo, para la empresa pesquera, los dos cónyuges, para el kiosco, el padre con la madre, y para el call center constituye un señor con el padre, o constituyen de otra manera con algún socio minoritario. Esto es lo que dicen que se considera que es la constitución de la sociedad con un prestanombre.
con alguien que presta el nombre de tal. Y esta constitución de la sociedad con un prestanombre es lo que en realidad fue criticado por Nixon y decía que eran las sociedades de cómodo. Las sociedades que son este contrato, ¿qué es lo que pasa? Para que sea es un sujeto de derecho, es una persona jurídica desde el momento en que los socios van a la escribanía y firman el contrato privado. Pero hasta que se inscriben, se aplican las normas de las sociedades en formación. Y solamente se van a aplicar bien las normas de las sociedades generales cuando están inscritas en los organismos de contralor. Si ustedes van a la Ley General de Sociedades, dice que las sociedades se inscriben en el registro público. Pero esto del registro público ha sido delegado en diferentes personas jurídicas, en diferentes entidades, y así nos vamos a encontrar que órganos administrativos que en la provincia de Buenos Aires fue delegado en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la Capital Federal en la Inspección General de Personas Jurídicas, Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia durante varios años, el inspector general fue el doctor Ricardo Nissen, y este doctor Ricardo Nissen era el que estaba en la Inspección General de Justicia, en el organismo de Contralor, donde se inscribían las sociedades en la capital federal, y decía Nissen que no aceptaba las sociedades de cómodo. Esas sociedades de cómodo son donde había un socio mayoritario y uno que tenía un porcentaje menor. ¿Por qué? Porque Nissen decía que las sociedades de cómodo servían para defraudar a los terceros. Este es el doctor Ricardo Nissen, y con respecto a la problemática de si se aceptaban o no la constitución de sociedades unipersonales, este es un tema que ha sido debatido durante muchísimo tiempo, recuerdo mi primer Congreso Nacional de Derecho Societario, Huerta Grande del 91, fíjense, hace 40 años, yo me recibí abogada, voy al Congreso Nacional de Derecho Societario de Huerta Grande y ya se discutía si se admitían o no las sociedades de un solo socio. Nos encontramos que el Código de Comercio no aceptaba las sociedades de un solo socio, que el Código Civil decía que la sociedad quedaba disuelta si quedaba un solo socio, que el proyecto de alegría del 91 permitía la constitución de sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas unipersonales. En el Congreso Nacional de Derecho Societario de Huerta Grande del 91 se discutió específicamente toda la problemática de las sociedades unipersonales y se debatió el proyecto del doctor Alegría. Pero ese proyecto no fue aprobado. Tenemos el proyecto del 94 del doctor Guiminelli, que tampoco fue aprobado, donde también se aceptaban las sociedades unipersonales. Y tenemos luego toda la problemática y toda la cuestión que se debatió en la Inspección General de Justicia en los años del 2003, 2004, 2005, donde Nissen sacó un conjunto de resoluciones estableciendo que no aceptaba la sociedad de un solo socio. O la sociedad de cómodo, y Nissen hablaba de la sociedad de cómodo, aquello donde había un socio que tenía una participación pequeña en la constitución de la sociedad. Y de esta manera no admitió la constitución de un conjunto de sociedades donde no existía una verdadera pluralidad de socios. Hoy nos encontramos que se admite la sociedad anónima unipersonal, que nuestra ley de sociedades específicamente admite que se puede constituir una sociedad anónima unipersonal, y a su vez tenemos la ley de sociedades por acciones simplificadas, o la ley de SAS, donde específicamente admite la constitución de una sociedad por un solo socio. Lo que se discute es si la SAS es una figura de una sociedad regulada
dentro típica y por lo tanto se aplican todas las normas de la Ley General de Sociedades o no es una sociedad típica. La ley de SAS, las SAS aparecen dentro de lo que es la ley de microemprendedores y en la ley de microemprendedores se habla de la SAS o la constitución de sociedades por acciones simplificadas. Entonces decimos que con la celebración del contrato, a ver, vamos a otras herramientas. A ver si puedo compartir la pizarra. ¿Por qué no puedo tener pizarras? A ver si puedo compartirles una pizarra. Acá tengo. Es difícil llegar acá a pizarra. No. Acá compartir esto, pizarra, a ver. No, acá. Nueva pizarra, a ver si se la puedo. Ahí está. ¿Ven la pizarra, chicos? No. Sí, profe. Sí, sí se ve. Y podemos escribirle acá en la pizarra. Lo que pasa es que con este mouse es complicadísimo escribir en la pizarra. Ay. Bueno. Oh, cualquier cosa está saliendo. A ver si puedo. La sociedad es esto. Desde que se celebra el contrato, que es cuando acá, desde que se celebra el contrato, tenemos un sujeto de derecho. Desde que celebramos el contrato, tenemos un sujeto de derecho, una persona jurídica diferenciada. Y hasta que se inscriba, ¿sí? Es más difícil esto con la otra computadora que tengo lápiz es más fácil. Hasta que se inscribe, ¿sí? Se aplican las normas de sociedades en formación. Cuando se inscribe, nosotros tenemos que ese contrato que nació como contrato, con la inscripción, pasa a ser una sociedad regular. Vamos a salir de la pizarra porque es muy difícil con esto usar pizarra. A ver dónde salgo, ¿no? A ver, no. No veo el mouse para salir de la pizarra. Acá lo tengo, pero para salir de la pizarra no sé cómo hago para salir. No. 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 Qué cosa, ¿eh? Ahí tenía que dejarme compartir pizarra, pero no sé cómo hago. No. No, no dejé de compartir pizarra, ¿no? Ahí está, ahí salí de la pizarra. Sí, sí, profe. Sí. Bueno, entonces pizarra no lo vamos a usar porque es muy difícil. Vamos a seguir con el PowerPoint, que es más fácil, chicos, la verdad. Pensé que la pizarra era más fácil para seguir, pero no es específicamente lo que es. Entonces, vamos a tener desde la celebración del contrato, hasta que se inscribe, es una persona jurídica, es un sujeto de derecho diferenciado.
Entonces, ese sujeto de derecho diferenciado hace que si se obligó a la sociedad, no podemos demandar a los socios. Esto le tiene que quedar claro, chicos, en esta clase y en todas las clases. Siempre que se obligó a la sociedad, solamente al que vamos a ejecutar es a la sociedad. El que tiene que cumplir la obligación es la sociedad y no pueden cumplirlo los socios. ¿Sí? ¿Dónde hay normas? ¿De dónde surge que la sociedad es una persona jurídica diferenciada? Lo teníamos ya en el artículo 33 de nuestro Código Civil, que decía que podían adquirir derechos y contraer obligaciones. Y también lo tenemos en el 141, que dice que es del Código Civil y Comercial, que dice que son todas las personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. El artículo 142 del Código Civil y Comercial dice que comienza la existencia de la sociedad, de la persona jurídica, desde su constitución. Es decir, que desde su constitución es un sujeto de derecho. El 143 también del Código Civil y Comercial dice que tienen personalidad jurídica diferenciada y dentro de ellas hablan de las personas privadas. Esa personalidad jurídica la van a tener, pero con el alcance fijado con el legislador. Es decir, que tienen esa personalidad jurídica en tanto en cuanto el legislador le dé el carácter y con los términos que el legislador quiere que mantengan esa personalidad jurídica. ¿Sí? Y a su vez tenemos otras normas específicas que regulan la personalidad de las sociedades, como el artículo 141 de nuestra Ley de Sociedades, que dice que son personas jurídicas todos los entes que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, el 142 que dice que tienen personalidad jurídica de su constitución, y el artículo 144, el artículo 12 y el 54, que habla del régimen de la personalidad jurídica y la posibilidad de oponer esa personalidad jurídica como vaya para que no se pueda ver quiénes son los socios y no se pueda pretender demandar a los socios. Y dijimos que de la celebración del contrato hasta la inscripción se le van a aplicar las normas de las sociedades en formación o personas jurídicas en formación. Entonces, la sociedad va a ser, hay sociedad si se celebra un contrato entre una o más personas y va a ser un sujeto de derecho, va a tener una personalidad jurídica diferenciada desde el momento de la celebración del contrato, ya es un sujeto de derecho. Después dice que hay varias sociedades y una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley. ¿Qué significa en forma organizada? Y acá con respecto a forma organizada hay dos corrientes y se plantea si hablar de forma organizada se quiere decir que ese contrato que nosotros celebramos, que es un instrumento privado o un instrumento público, tiene que tener atrás una estructura jurídica de empresa. Es decir, si tiene que tener un gerente de producción, un gerente de comercial, un gerente de marketing, o no es necesaria una estructura jurídica. O sea, lo que se plantea es que para que sea un sujeto de derecho diferenciado, este contrato además tiene que tener una empresa o ya es un sujeto de derecho diferenciado con la celebración del contrato. Eso es lo que se plantea en doctrina. Y acá nos encontramos como algunos autores, como Alperín, que Alperín dice específicamente que en realidad el aspecto jurídico es la celebración del contrato y que también, por lo general, van a tener, junto con ese aspecto jurídico, va a tener una noción o un integrante de empresa, pero no es necesario, puede no estar. Lo que sí tenemos que tener es el contrato. Es decir, que la sociedad va a ser un sujeto de derecho con la celebración del contrato. Cabanela de los Cuevas dice exactamente lo mismo. Dice que la organización es relevante para el derecho societario, pero puede ser organización económica y está ligada a la producción o intercambio de bienes o servicios, pero no es esencial que esté. Lo mismo dice Saldívar, que seguramente vamos a tener los dos elementos, la pata jurídica que es el contrato con la pata de la organización empresarial, pero no es necesario ni es esencial que tengamos una empresa para que tengamos el sujeto de derecho. Es decir, que la sociedad va a ser un sujeto de derecho desde la celebración del contrato
independientemente que tengamos un sustrato de empresa atrás o no. Bien. Entonces, ¿qué es esa estructura organizada? Esa estructura organizada sea la forma en que la sociedad puede tomar decisiones. Si ustedes ven, en nuestro país tenemos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y esos son los que legislan. Por otro lado, tenemos el Poder Ejecutivo que toma determinadas decisiones y el Poder Judicial. Y lo vamos a encontrar que para que una decisión sea válida, la va a tener que tomar el Poder Ejecutivo, y esa decisión va a ser válida si es propia de la materia del Poder Ejecutivo. Ahora, si nosotros queremos sancionar una ley, ¿quién va a sancionar una ley? ¿Quién sanciona una ley en nuestro país? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo. Ahora, si nosotros se nos ocurre poner en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores a todos los gobernadores de la provincia, ¿vamos a tener una ley válida? ¿Qué les parece? Si yo me sentar a los senadores, siento a los gobernadores de la provincia en el Senado, ¿voy a poder tener una ley válida? No, acá me dice K, que no sé quién es K. ¿Quién es K? Que me escribió en el chat. ¿Quién es K? No sabemos. Karina, No se anima a estaríamos hablar. ahí, Karina, sí, Karina, a ver, estaríamos, digamos, ¿vamos a tener una ley válida? No. no, ¿Por qué? no, porque estaríamos cruzando poderes legislativos con el ejecutivo en este caso. Porque los que se tienen que sentar en el Senado no son el Poder Ejecutivo de cada provincia, sino serían los legisladores, senadores elegidos para eso. Perfecto. Lo mismo pasa dentro de nuestra ley de sociedades. Este contrato, que es un sujeto de derecho, si ustedes quieren ir a comprar un auto, van y compran un auto. Ahora, ¿cómo hace una sociedad? ¿Qué es este contrato? ¿Qué es un sujeto de derecho para comprar un auto? Mediante una estructura organizada. Esa estructura organizada está organizada en base a 3 órganos diferentes, que son el órgano de administración, representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. El órgano de administración, representación, son los que justamente administran, son los que toman las decisiones internas, son los que resuelven, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que fabrica zapatos, si efectivamente fabrica 10 pares de zapatos amarillos o rojos, si le pone moño o le pone taco, se toma las decisiones administrativas. Si los empleados trabajan 4 horas o 8 horas, eso lo va a hacer el órgano de administración. El órgano de representación es el que está facultado para representar, para obligar a la sociedad frente a terceros. ¿Sí? Después tenemos otro órgano que es el órgano de gobierno, que el órgano de gobierno toma decisiones que son importantes o trascendentales para el giro societario, como ejemplo la designación de los administradores, la aprobación de la gestión de los administradores y otros temas como la transformación, la fusión, etc. ¿Quién les parece que va a integrar el órgano de gobierno? ¿Quién les parece que va a integrar el órgano de gobierno? El directorio, los socios. Los socios van a integrar el órgano de gobierno y van a elegir a los administradores. Y los administradores, de acuerdo a los tipos societarios, va a ser una SRL, un gerente, y en una sociedad anónima un director. Y después vamos a tener los fiscalizadores, que los fiscalizadores son los que controlan que los que administren bien. ¿Sí? Esa es la estructura. Entonces, el órgano de gobierno elige a los administradores, que puede ser un anónimo o un director. El director decide cuántos zapatos fabricamos y el presidente del directorio es el que obliga a la sociedad y celebra los contratos con terceros. Entonces, de esa manera la sociedad puede manejarse.
Acá, en nuestra ley de sociedades dice que hay sociedad cuando uno o más personas, entonces con esa estructura organizada, conforme a unos tipos previstos en la ley. ¿Qué son los tipos societarios? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué tipos societarios conocen? Según la responsabilidad que tengan los socios con los terceros. Bien, ¿y cuáles pueden ser? Nadia. Sociedad Sociedad anónima, sociedad de responsabilidad ilimitada, En comandita, En convalida simple, simple, por acciones y sociedad colectiva, pero fíjense que me dice ella según la responsabilidad. Está muy bien. Los tipos son estructuras rígidas. Y una de esas estructuras que hace, que dice que la responsabilidad colectiva del socio colectivo es de una forma, en la anónima es de otra. Los tipos, entonces, los tipos, en realidad, sirven para marcar las diferencias entre una sociedad y otra. Nosotros decimos, y nuestra ley de sociedades dice que una sociedad es regular, es decir, se aplican las normas propias del tipo cuando se adecua perfectamente al tipo. Esto funciona a la inversa que en derecho penal. En derecho penal, una conducta es típica y va a ser condenado si la conducta del sujeto se adecua al tipo penal que lo condena. En derecho societario vamos a tener una sociedad regular si se adecua a ninguno de los tipos. Y si no se adecua a ninguno de los tipos, va a ser una sociedad de la sección cuarta. Las sociedades de la sección cuarta son las sociedades residuales que tienen un régimen específico. Así como la anónima tiene un régimen, la SRL tiene un régimen, las sociedades de la sección cuarta tienen un régimen específico. ¿Sí? Que se acuerdan cuando vimos que tenían que tener un contrato por escrito, dijimos que las sociedades de la sección cuarta podían carecer de contratos por escrito. ¿Sí? Estos tipos que dan, lo primero que dan los tipos societarios son seguridad jurídica y celeridad del tráfico. Pero como contrapartida, ¿qué va a pasar? Van a limitar la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque yo no puedo constituir una sociedad colectiva donde los socios respondan en forma limitada, porque es propio del tipo que la sociedad colectiva los socios respondan en forma ilimitada, insolidaria. Entonces, por un lado, da seguridad jurídica y celeridad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si viene una sociedad colectiva, ¿qué va a pasar? Los socios van a responder en forma ilimitada y solidaria. Y si viene a celebrar un contrato con ustedes, una sociedad anónima, van a saber que el que tiene que celebrar el contrato es el presidente del directorio. Pero entonces, da seguridad jurídica, pero por otro lado limita la autonomía de la voluntad. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos que los tipos societarios aparecen con la ley 19.550 y los reformadores y la gente que vivió antes de la 19.550 dicen que esos tipos societarios son una de las mejores cosas que trajo la ley 19.550. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los tipos societarios? Los tipos societarios, fíjense, no se lo vamos a preguntar en la parte general, pero en la parte general, cuando hablemos de la parte general, ¿qué va a pasar? Va a haber muchos casos que específicamente se va a ir hablando de diferentes cosas de la parte especial. Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son los tipos societarios. Los tipos societarios son sociedades de personas, donde lo que le interesa es la persona del socio, sociedades intermedias como la SRL, que lo que interesa es la persona del socio del capital, y sociedades de capital como las sociedades anónimas o las sociedades por acciones. Dentro de las sociedades de personas tenemos la colectiva, la comandita simple y la capital de industria. Dentro de las sociedades intermedias, la sociedad de responsabilidad limitada, que ustedes habían hablado, y la sociedad de capital, la sociedad anónima y sociedad comandita por acciones. En estas sociedades, los socios hacen aportes. ¿Qué significa que hacen aportes? Ustedes tienen bienes porque trabajan. La sociedad que es este contratito, ¿cómo hace para tener plata para poder comprar un auto? Compra plata, tiene plata porque los socios hacen un aporte. Entonces, cuando constituyen la sociedad,
Los socios sacan dinero de su bolsillo y lo llevan a la sociedad. Eso se llama un aporte. Los aportes que pueden hacer los socios en una sociedad de personas, donde los socios responden en forma ilimitada y solidaria, pueden hacer todo tipo de aportes. Obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer. En las sociedades intermedias, que es una sociedad de responsabilidad limitada, donde los socios limitan su responsabilidad en la integración de sus aportes, van a tener una responsabilidad, van a poder realizar aportes de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada. Y en las sociedades de capital, que en las sociedades anónimas, van a poder hacer también aportes de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, pero van a limitar su responsabilidad a la integración de lo que ellos se comprometieron. Ustedes van a tener una clase específica que es evaluar de capital, otra evaluar de aportes, otra evaluar de responsabilidad. Es decir, que cada uno de estos temas los van a tener en una clase específica. Los socios van a poner aportes y van a llevar dinero a la sociedad. Y la sociedad, cuando recibe esos aportes, ¿qué va a tener? Va a tener el capital. El capital se representa en las sociedades de personas por parte de interés, en las SRLs por cuotas y en las sociedades por acciones de capital por acciones. Y la organización, fíjense, la administración, representación, el gobierno y la fiscalización va a variar en los tipos societarios. En las sociedades de personas va a administrar todos los socios. En las sociedades intermedias se denomina gerente, que puede ser socio o no. Y en las sociedades anónimas, director. Y representa en la sociedad anónima el presidente del director. El gobierno, en las sociedades de personas van a ser todos los socios reunidos de una manera específica. En las sociedades intermedias, los socios reunidos por métodos especiales. Y en las sociedades de la capital, en asambleas ordinarias o extraordinarias. Y la fiscalización va a estar a cargo de los socios, en las sociedades de personas. En las sociedades intermedias, los socios, salvo que tenga una sindicatura. Y en las sociedades de capital va a estar a cargo del síndico, salvo que pueda prescindir de sindicatura en los supuestos de sociedades del 299 de nuestra ley. Entonces, tenemos sociedad, si hay unas más personas, en forma organizada. perdón. Sí, Una consulta. Entonces, ¿el órgano de administración y representación estaría englobado en uno solo? es un mismo órgano y dentro de ese órgano de administración algunos representan. Muy buena tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias. No. Bien, se obligan a realizar aportes. ¿Por qué? Porque la sociedad, que es un sujeto de derecho diferenciado, no puede actuar, no puede trabajar si no tiene aportes. Entonces los socios sacan dinero de su bolsillo, hacen aportes y lo llevan a la sociedad. Ese dinero, ese aporte puede ser en dinero o en bienes, obligaciones de hacer de acuerdo a los tipos societarios. Es propio de toda sociedad poder desarrollar aportes, en la esencia del contrato societario que los socios hagan aportes. Si no hay aportes, no puede haber un contrato societario y van a ver cuáles son los tipos de aportes que se pueden realizar y cómo se evalúan esos aportes en el transcurso de la posada. Hay que diferenciar la obligación de realizar aportes de la integración. El compromiso de aporte aparece en el contrato constitutivo. Yo cuando celebro el contrato constitutivo digo que me obligo a realizar tanta plata de aporte. Y después hay un porcentaje de eso que integro. Y esos aportes que van a realizar lo van a aplicar para la producción o intercambio de bienes o servicios, que va a ser el objeto del contrato social. El objeto social va a ser la producción o intercambio de bienes o servicios. ¿Qué es el objeto social? El conjunto de actividades que la sociedad puede desarrollar. ¿Qué puede desarrollar? Cualquier actividad que pongan en el contrato que va a ser producción o intercambio de bienes o servicios. ¿Sí? Puede ser que
tenga una zapatería, puede ser que preste servicios de marketing, de asesoramiento, ¿sí? Cualquiera de esos puede hacerlo. Y los socios, ¿qué van a hacer? Van a realizar, fíjense que nuestra ley de sociedades dice producción o intercambio de bienes o servicios. No dice que el objeto societario es la producción y el intercambio de bienes y servicios. Es producción o intercambio, es mucho más amplio. Es decir, que cualquier cosa que sea un objeto, una actividad de producción puede ser el objeto del contrato, el objeto social, y también el objeto social puede estar dado por cualquier prestación de servicio, porque puede ser una cosa u otra cosa. Y también tenemos que específicamente el artículo, nuestra ley de sociedades, admite que las asociaciones, conforme al artículo 3 de nuestra ley de sociedades, se constituyan bajo la figura de personas jurídicas y de sociedades comerciales. ¿Qué asociaciones conocen ustedes? ¿Conoce alguien una asociación civil? Los clubes de fútbol. ¿El sindicato de amas de casa cuenta? ¿Cómo? El sindicato de amas de casa. No, esos son sindicatos. Los sindicatos son personas jurídicas, pero dependen de personas jurídicas que dependen de autorización estatal. No son asociaciones civiles. Las asociaciones civiles son los clubes. ¿Qué otra más? Una ONG. Un club deportivo. Sociedades de fomento. Las sociedades de fomento, las protectoras de animales. Entonces, esas asociaciones civiles que son una persona jurídica, son un sujeto de derecho, se pueden constituir bajo la figura de una sociedad anónima, y entonces si se constituyen bajo la figura de una sociedad anónima, se le van a aplicar las normas propias del tipo de esa sociedad anónima. ¿Sí? Y los socios van a participar de los beneficios y van a soportar las pérdidas. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué les parece que alguien va a ser socio de una sociedad anónima? A obtener una ganancia. ¿Para qué? ¿Para tener un cuadrito como tengo yo acá estos cuadritos? ¿Que es una acción? No. ¿Qué decías vos, Alejandra? No, para obtener una ganancia. Para obtener una utilidad apreciable en dinero, obtener un beneficio. La gente quiere ser socio para llevarse las utilidades. Entonces, ¿qué hacen? Celebran un contrato, el contrato se inscribe, adoptan un tipo societario, hacen aportes, la sociedad desarrolla el objeto social, alguna actividad que los socios estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque hacen aportes y yo soy socio de una sociedad y voy a poner mi dinero y se la voy a dar para que la administre un tercero, pero no para que haga cualquier cosa, para que actúe, no sé, fabricando zapatos, ¿sí? O en una actividad agropecuaria o en una pesquera. Pero yo voy a decirle, mira, vos puedes actuar en esto y no en otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy dando mi dinero. Esos aportes generan utilidades y las utilidades después los socios se lo van a llevar. Entonces, el interés que tienen los socios para celebrar un contrato societario es poderse llevar las utilidades. Por eso que dice nuestra ley, que hay sociedad, que una o más personas en forma organizada, conforme a los tipos previstos en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, desarrollar un objeto societario que esté establecido, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ninguna. Bien. Pérdidas y beneficios, fíjense que es un concepto amplio y tanto las utilidades como acrecentamiento de activos, disminución de pasivos, puede haber o no beneficios. Conforme al artículo 3 de nuestra ley de sociedades, y las asociaciones civiles pueden tener la forma de una sociedad comercial, podemos tener un beneficio de una utilidad que no sea económica. Por ejemplo, ustedes fíjense que van a cursar ahí al complejo universitario. Vieron que no hay canchas de fútbol. Y se les ocurre a un grupo de varones
hacer una asociación civil bajo la figura de una sociedad anónima con el objeto de alquilar ¿cómo se llama? Una cancha de fútbol para poder jugar al fútbol. Y ponen aportes para poder alquilar la cancha de fútbol y jugar al fútbol. Si constituye una sociedad bajo el tipo de sociedad anónima, van a tener una sociedad comercial, una sociedad general. ¿Por qué una sociedad general? Porque tiene el tipo de la sociedad anónima. ¿Sí? Fíjense que yo dije sociedad comercial y me modifiqué. ¿Por qué? Porque antes la ley se llamaba Ley General de Sociedades Comerciales. Ahora se llama Ley General de Sociedades. Y no es comerciales, ¿por qué? Porque con la unificación del Código Civil y Comercial tenemos unificadas las civiles y las comerciales dentro de esta Ley General de Sociedades. Sí. ¿Qué es el aspecto societatis? ¿Tiene que haber aspectos societatis para constituir una sociedad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es el aspecto societatis? Fíjense que se dice que es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido por la Constitución, postergando los intereses personales en beneficio del bien común. Es decir, que el aspecto societatis se dice, bueno, a ver, queremos estar todos socios, queremos que la sociedad progrese, nos llevamos todo bien y postergamos el interés de cada uno de los socios en beneficio de la sociedad y el quererse, el tener interés en ser socio con el otro. ¿Es necesario que haya aspectos societatis? Si nosotros leemos nuestra ley de sociedades, no hay ninguna norma en nuestra ley de sociedades que diga que es necesario el aspecto societatis. Ahora, si bien no hay ninguna norma en nuestra ley de sociedades que diga que es necesario el aspecto societatis, le aseguro a ustedes yo que no hay ninguna sociedad que pueda funcionar si no hay aspecto societatis. Ninguna. Cuando los socios se pelean, las sociedades terminan destruyéndose. ¿Sí? Profe, Sí. me quedé con lo anterior. Dijo que se unifican la ley de sociedades comerciales y la civil. O sea, ya no se diferencian esas dos, solo se habla de sociedades en general. Cuando nosotros antes teníamos la ley ley de sociedades comerciales y la ley y el Código Civil. En el Código Civil teníamos las sociedades civiles y en la ley de sociedades comerciales teníamos las sociedades comerciales. Con la unificación del Código Civil y Comercial en el año 2014-2015, se deroga el Código Civil y el Código Comercial y se queda un solo Código Civil y Comercial. Y se unifica y justamente se modifica este artículo de la Ley de Sociedades y en vez de denominarse sociedades comerciales se llama sociedades generales. Y las anteriores sociedades civiles quedan regladas dentro de las sociedades de la sección cuarta. Pero nosotros tenemos todos los tipos societarios y tenemos las sociedades de la sección cuarta, que no son un tipo societario, pero todo lo que es residual y las sociedades que no se adecuan a un tipo, las sociedades que no tienen contrato y las sociedades civiles, las sociedades civiles quedan dentro de la Ley General de Sociedades. Sociedades civiles había ya muy pocas. ¿Por qué? Porque la mayoría se constituían como sociedades comerciales. Se consideraba que las sociedades agropecuarias podían seguirse constituyendo como sociedades civiles. Había sociedades de profesionales, por ejemplo, de contadores, sociedades de abogados, que se constituían como sociedades civiles. ¿Sí? Hoy todas se rigen por la Ley General de Sociedades. El nombre de la ley es Ley General de Sociedades. Antes eran sociedades comerciales. Ahora es Ley General de Sociedades. ¿Sí? Gracias. Profe, le hago una consulta. Sí, cómo no. ¿El affectio societatis es una especie de contrato o es algo que se tiene en cuenta ya de por sí a la hora de generar la sociedad? No, no es un contrato. En realidad, cuando vos constituís una sociedad con dos amigos, tenés aspectos societatis. ¿Sí? Pero cuando empiezan a pelearse y quedarse mal, no lo tiene. La sociedad va a seguir existiendo aunque ustedes se peleen. No es que se disuelve porque no hay aspectos societatis. ¿Alguien tiene contacto con una sociedad?
¿Sería entonces el affectio societatis algo así como la buena fe? ¿Cómo? ¿Sería algo así como la buena fe entonces? ¿De las No, partes? sería algo más como, a ver, tengo un amigo y no tengo, a ver, soy amigo de este y me peleé, no tengo más afectos societarios, pero acá yo soy socio de una sociedad y por más que me peleé con el otro socio, sigo siendo socio. Por eso la ley no establece como algo obligatorio el afecto societatis. ¿Sí? La Una gana, sociedad familiar sería de affectio societatis. una sociedad familiar habría afecto societatis. Ahora, cuando esos socios se empiezan a pelear, se perdió el afecto societatis. Pero ¿Sí? aún así la sociedad puede persistir. La sociedad va a persistir seguramente porque va a persistir en conflicto, pero va a seguir persistiendo, sí. En conflicto es cuando se están peleando. Nosotros nos van a escuchar mucho, mucho, mucho en toda la cursada hablar del conflicto societario. Bueno, el conflicto es cuando los socios se están peleando, ¿sí? Pero pueden Digamos que cambiar los socios y seguir persistiendo la sociedad, ¿o no? No se le puede vender las acciones a otro y poder seguir persistiendo. Ahora, ¿quién va a comprar las acciones de una sociedad si tiene el 20% el que le vende? Muy difícil. ¿Sí? Entonces vendría a ser algo que está implícito, no de forma explícita. Listo, Está gracias. explícito que el afecto societatis existe cuando se constituye la sociedad en sí, pero después no. Yo tengo unos que eran 3 socios que acabamos de ser 2 socios, le compraron a uno de ellos. No saben lo que se pelearon, las cosas que se dijeron. A ver, el afecto societatis no existía. ¿Sí? Porque, profe, porque ya ahí la voluntad social estaba dirimida hacia un lado, digamos. Ya se hacían las cosas que digamos, decidía una parte de la sociedad. No ¿Cómo? existía claro, porque no existía algo en conjunto, que se tomara una decisión en conjunto, en función a las decisiones que se tomaban en conjunto, porque affectio societatis, no estoy leyendo, digo, la predisposición de esos 3 integrantes de actuar en función a lo colectivo, no a lo individual, ¿no? Ya se había terminado, digamos, esa buena intención. Entonces había directamente que ir a cuánto porcentaje de cuota, digamos, tenían en esa sociedad. Exacto, afecto societatis no existía, tal cual. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Ah, sí, los adjunto acá en chat. No tengo ningún problema, chicos, de adjuntarle. Ahora, cuando terminemos la clase, les adjunto el chat en esta clase del PowerPoint. No hay ningún problema. Bien. Entonces, nosotros dijimos que el contrato, fíjense, la sociedad era un sujeto de derecho, se inscribía en el registro público de comercio, tenía personalidad de la celebración del contrato. Entonces, tengo un contrato y es este contrato. Ahí tengo un sujeto de derecho, se inscribe en el registro público de comercio. Tiene una personalidad jurídica de la celebración del contrato. Y con la inscripción se aplican las normas propias del tipo. ¿Se acuerdan que dijimos que desde que se celebraba el contrato hasta que se inscribía podía pasar un tiempo? Entonces, desde la celebración del contrato en este punto hasta la inscripción, que pasa un tiempo, se van a aplicar las normas de sociedades en formación. Ahora, para inscribir la sociedad, ¿qué nos vamos a encontrar? Que el contrato constitutivo tiene que tener los requisitos del artículo 11 de nuestra ley. Y además, se tiene que publicar si es sociedad anónima o sociedad de responsabilidad en el boletín oficial. El boletín oficial se publica y el legislador piensa que todos nos levantamos y leemos el boletín oficial lo primero que hacemos. Entonces, para poder inscribir el contrato, celebramos un contrato, su sujeto de derecho tiene personalidad. Hay que publicar, hay que hacer los aportes y se inscribe. Con la inscripción pasa a ser regular y se aplican las normas propias del tipo. En el artículo 11, fíjense que es los requisitos del contrato constitutivo. En el campus yo le voy a subir, cuando logre destrabarlo, un modelo de contrato de sociedad anónima y de sociedad de responsabilidad limitada. Pero ustedes miren ahora el artículo 11 de nuestra ley de sociedades.
¿Cuáles son los requisitos? Fíjense, tienen la ley a mano, si no lo miran, le digo en el teléfono, pero puede ser que el teléfono estén usándolo para la clase. No sé si tienen la ley. Por lo general traten de tener una ley de sociedades a mano. ¿Tienen una ley para leer cuáles son los requisitos del artículo 11? Ese realidad no, anónimas de publicar muy bien, con lo que están colaborando conmigo en el chat, unos genios. Me parece bárbaro. Significa que están siguiendo la clase y eso es bueno, porque es difícil las clases por Zoom, que todos las sigan. Así que me parece bárbaro que vayan colaborando y participando y vayan poniendo. Bien, fíjense que el artículo 11 dice que el contrato tiene que tener los datos de los socios, ¿sí? Tiene que tener el objeto social que tiene que ser preciso determinado. Hay una clase que van a hablar de objeto social. Tiene que tener el capital social. Tiene que tener el plazo de duración. Tiene que tener los aportes de los socios. La forma de organización, que es la forma de administración, de representación, de gobierno, de fiscalización. La forma en distribución de utilidades, de disolución y liquidación. Todo eso tiene que estar previsto en el contrato. ¿Sí? Esos contratos constitutivos lo van a celebrar cada uno de ustedes. Cada clase vamos a hablar de algunos de esos elementos del contrato, es decir, que todo eso lo vamos a desarrollar en extenso y lo vamos a entender. ¿Sí? Pero quiero que sepan qué es lo que tienen que tener esos contratos constitutivos. Bien, y la sociedad, fíjense, nosotros dijimos que con la celebración del contrato, con la firma del contrato, tenemos una persona jurídica diferenciada. Tenemos un centro de imputación de derechos y obligaciones. Y ese centro de imputación de derechos y obligaciones que existe de la celebración del contrato, ¿qué va a pasar? Va a pasar un periodo donde pagamos la tasa, donde hacemos los aportes, donde publicamos hasta que se inscriba. Nosotros dijimos que se escribía en el registro público. Está delegado en la provincia de Buenos Aires en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la Capital Federal en la Inspección General de Justicia. ¿Sí? ¿Ustedes saben dónde funciona la delegación de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en Mar del Plata? Yo trabajé más de 20 años. Nadie tiene idea, nadie trabaja. Sea por la calle Mitre, puede ser. En la calle Mitre, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, exactamente. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas tiene su sede central en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y tiene delegaciones en el interior. Las delegaciones pueden estar en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la Casa de los Contadores, en el Colegio de Escribanos o en el Colegio de Abogados. Bueno, en la ciudad de Mar del Plata está en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y tiene un delegado contador, un delegado abogado y un delegado escribano. Yo tuve más de 20 años como delegada abogada ahí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la Delegación de Personas Jurídicas. Desde que se celebra el contrato hasta que la sociedad se inscribe, se dice que la sociedad está en formación y se aplican normas específicas, que son los artículos 183 y 184 de la ley. Que estas normas específicas tienen una forma de imputación y de responsabilidad diferenciada. Hay una clase específica que vamos a hablar de las sociedades en formación. ¿Sí? ¿Dónde se escriben? Entonces, se escriben conforme el artículo 5 de nuestra ley de sociedades en el Registro Público de Comercio, el contrato social, las modificaciones, todo lo que sea la inscripción de sucursales, y la inscripción es integrativa del contrato. En la provincia de Buenos Aires, en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la página se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que está delegado en sede administrativa, y en la Capital Federal, la Inspección General de Justicia. La resolución que rige la norma de
de la Inspección General de Justicia es la 7 del 2015, y esta 7 del 2015 se modificó por la 15 del 24, que la resolución 15 del 24 va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre del 2024 en la en la Inspección General de Justicia. ¿Sí? Y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la resolución es la 24 del 05. Ustedes entran a la página y van a encontrar las resoluciones respectivas con respecto a estos temas de la inscripción societaria. ¿Sí? Con respecto a la naturaleza jurídica del contrato societario, se discute si es contractualista o si es un acto complejo o colectivo. Algunos dicen que en realidad es una institución y que cuando se constituye la sociedad se diferencia de los socios que la integran, y ya lo que importa es a la comunidad toda, a los trabajadores, al Estado, etcétera. Y nosotros lo que tenemos en nuestra ley de sociedades es un contrato plurilateral de organización. ¿Qué significa? Que no hay intereses contrapuestos de los socios, sino que hay intereses juxtapuestos. Que los socios tienen los mismos intereses. Si hay 3 socios que son socios de una sociedad, tienen los mismos intereses, que la sociedad le vaya bien y que genere utilidades. En cambio, los contratos los contratos bilaterales, ¿qué va a pasar? La gente que contrata tiene intereses diferentes. Si yo vendo mi auto, voy a querer que me paguen lo más posible, y el que compra va a querer que se lo entregue lo más completo y pagar lo menos posible. Son intereses contrapuestos. En cambio, en nuestra ley de sociedades, lo que existe es un contrato plurilateral de organización donde existen intereses juxtapuestos. ¿Sí? Estos son todos los requisitos del artículo 11 que alguien muy amablemente lo puso en el chat, que no sé quién es, a ver quién es el amable, que se llama Sofía. Muy bien, Sofía. Gracias a todos los que van participando en el chat y van poniendo cosas, porque también hacen interactuar a todos en la clase y que se diviertan más y que participen. En cuanto más participan, más se divierten en clase. Esta clase estamos así, ya la clase que viene le voy a dar un trabajo práctico. Y un ratito de la clase van a trabajar ustedes y después lo vamos a poner en conjunto, cosa de que todos participemos y todos podamos dialogar y hablar entre todos, y ya vamos conociéndonos de otra manera. ¿Sí? Bien. Y con esto hemos terminado la clase de hoy. No sé si quieren preguntar algo. Y me habían pedido que lo pase al PowerPoint, ya se lo obtuvo. Pero no sé si quieren preguntar algo. Ah, ¿quién no sé, chicos? Los escucho, los que quieren preguntar algo. Profe, yo le quería consultar sobre la modalidad de los parciales, si va a haber habilitante, si son tipo todo de explicación o selección múltiple. Habilitante van a tener seguro. Y la modalidad, el año pasado tomamos algunos de multiple choice con algunos temas a desarrollar. Es decir, que todo multiple choice no va a ser. Va a tener alguna preguntita corta con estilo multiple choice y después con alguna pregunta a desarrollar. Y esas preguntas a desarrollar van a tener mucho peso. ¿Sí? Gracias. Y Bien. profe, ¿APE va a haber? ¿Cómo? ¿APE va a haber? ¿Qué es AP? El parcialito que es condición para promocionar. Ah, no, nosotros no tenemos la del área jurídica, no tenemos AP. Lo que nosotros trabajamos es con trabajitos prácticos que hacemos acá en clase como para que vayan entendiendo los temas, pero no tenemos eso, no. ¿Y esos Sí, trabajos el afecto prácticos van con societativo nota? es, o sea, no es un requisito del contrato. Por lo general hay afecto societativo. Cuando se rompe el afecto societativo, entramos en conflicto. Sí, se promociona, chicos, con 2 parciales, con 6. Y 2 parciales que tienen que tener 6 o más, y pueden tener más de 4, por ejemplo, un parcial 4 y otro 8, y van a promocionar.
¿sí? Si tienen 4 y 7, el único que suma para abajo es justamente cuando es 4, cuando les da 6 y pico, ahí le suma para abajo y no para arriba, pero sí promocionan. La Profe, fecha de el efecto parcial son societatis, perdón, el efecto societatis sería entonces algo así como un acuerdo tácito entre las partes de que quieren lo mismo para la sociedad, que quieren lo mismo y como en un matrimonio cuando dicen que sí, es que Exacto, quieren que hasta tirar los funcione. platos. Bien. Exacto. Las fechas de los parciales, chicos, son las que figuran en la página, que si no me las cambiaron son las que tengo en el PTD que les pasé. Si me las llegaron a cambiar, tendré que cambiar el PTD mío, pero no cambio lo de la facultad. Lo de la facultad yo no lo puedo cambiar. Tengo que corroborar porque a veces la facultad ponen una fecha y se cambian. Pero si no me las cambiaron, van a ser esas. ¿Mm? Yo el PTD, ¿cómo se llama? El cronograma lo hice hace, no sé, lo habré hecho y calculo que para julio ya lo teníamos listo nosotros cuando empezó julio. Por eso no tendría que corroborar si las fechas son las mismas, pero son las que figuran en la página de la facultad, chicos. ¿Sí? Profe, disculpe, quizás ya lo había dicho, pero ¿los parciales son virtuales o presenciales? Presenciales escritos. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguna otra preguntita? Bueno, cualquier cosa tienen mi mail y me encantó esto de que en el chat vayan participando todos, así nos vamos conociendo. De a poquito, bueno, es más difícil conocerlos en una virtualidad, pero bueno, los voy a ir conociendo y voy a tener contacto de cada uno de ustedes. ¿Mm? Los veo el jueves que viene. Gracias, buenas noches. Chao, Chao. gracias. Chao, gracias. Chao. Complicado, pero bueno, vamos.